Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos mi gente, gracias por acompañarme en esta nueva edición, este martes 31 de octubre, día de Halloween, y a solamente 3 días de darse a conocer la sentencia impuesta al exboxeador Félix Verdejo, quien será condenado por el secuestro y el brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico en abril de 2021. Antes de darles la información, como siempre me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, el juez federal Pedro Delgado Hernández rechazó la solicitud de absolución presentada por la defensa del exboxeador Félix Verdejo tras el veredicto de culpabilidad por el secuestro que resultó en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y el asesinato de un bebé por nacer. El magistrado explicó que una revisión exhaustiva de las transcripciones del juicio y la evidencia de los fiscales federales fue suficiente para que el jurado determinara que se habían probado los elementos de ambos delitos más allá de duda razonable. El juez Delgado Hernández recordó que esta evaluación se realiza, cito, en luz más favorable a la fiscalía y que toda disputa de credibilidad es resuelta en favor del veredicto. El reclamo de absolución fue presentado a finales de agosto, bajo el argumento de que el Ministerio Público falló en probar el caso más allá de dudas razonables, al tiempo que sembró dudas sobre el testimonio del coacusado en este caso, Luis Antonio Cádiz Martínez, al plantear que su testimonio en el juicio no fue corroborado y carece de fundamento. Cádiz Martínez, testigo clave de la Fiscalía, dijo que el abogado Edwin Prado le instruyó que mintiera a las autoridades. El licenciado Prado fue citado como testigo, pero radicó varias mociones pidiendo a la Corte anular la orden que le hicieron llegar los abogados de Verdejo, los licenciados Gabriela Cintrón Colón y Jason González Delgado, para sentarlo en corte abierta y hablar de la relación que tuvo con Cádiz Martínez. Fueron 3 mociones presentadas. En una de esas, Prado pidió una orden de protección para mantener la confidencialidad de sus conversaciones con algunos de los implicados bajo el privilegio de abogado-cliente. En otra, solicitó que de verse obligado a testificar, su testimonio sea privado. Y en la tercera moción, el licenciado habló sobre una condición de salud por la que sería operado. Prado señaló que el juez federal Pedro Delgado Hernández conocía su cuadro clínico porque ha trabajado en otros casos con él. Con la citación de Prado, la intención de la defensa era seguir cuestionando la credibilidad de Cádiz Martínez y continuar presentándolo al jurado como una persona mentirosa. Y con este rechazo al pedido de absolución, la pregunta de muchos es ¿cuál otro recurso tiene la defensa de Félix Verdejo que podría beneficiar a su cliente? Escuchemos la explicación que le dio el abogado criminalista Peter Díaz a Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. En primer lugar, el juez en este caso no tiene opción que no sea bajo las guías de sentencia dar vida. Pero siempre los abogados de defensa someten lo que se llama el memorando de sentencia, donde tratan de exponer ciertas circunstancias especiales de su cliente. En este caso, la defensa sometió un memorando de sentencia en el cual dice, aunque usted está obligado a sentenciarlo a vida, recuerde que aquí hicimos unos argumentos de absolución perentoria en una regla 29 y tome en consideración esos argumentos, porque si no fuera obligatorio una sentencia de vida, esto es lo que le estaríamos argumentando. Y recuerde que en este caso fuimos a juicio y nosotros vamos a ir en apelación. Básicamente eso es lo que le está diciendo la defensa al juez. El juez está atado por la ley. En este caso la sentencia va a ser de vida. Vida en prisión federal significa vida, o sea que nunca sale. Pero este caso se ha adelantado que se va a llevar en apelación. El juez no tiene opción y por eso también de igual forma también se deniegan las absoluciones perentorias presentadas
tanto en el juicio como post-juicio. Bueno, son dos asuntos distintos. El de la absolución perentoria bajo la regla 29 básicamente dice no probaron el caso, por ende no le lleve al jurado esta prueba para que emita ¿verdad?, su veredicto. En el otro, la segunda, que fue después de que el jurado lo encontró culpable, es arreste este veredicto porque es contrario a derecho. El juez le denegó ambas. Eso se suele hacer en todos los casos, pero en este caso en particular adquiere mucha más validez porque es un caso que conlleva una pena de vida, ¿no? Así que es importante levantar esos argumentos porque si no lo pierdes para efectos del tribunal apelativo. Es importante, la apelación ya se puede establecer inmediatamente luego de este viernes. Tiene 14 días el acusado, una vez sentenciado, para radicar en la notificación de apelación, el Notice of Appeal. Dentro de esos 14 días, pues imagino que estará sometiéndose. El juez Delgado Hernández también denegó otra moción presentada por los abogados de Verdejo que buscaba la imposición de sanciones a la hermana de la víctima, Bereliz Nicole Rodríguez, por presuntamente violentar instrucciones de la Corte de no realizar declaraciones en redes sociales sobre el caso mientras fungió como testigo de la Fiscalía. En su escrito, la defensa de Verdejo aseveró que, cito, las acciones de Rodríguez fueron violaciones evidentes que fueron efectuadas en total desprecio de la seriedad del proceso y el decoro de la Corte, por lo que no deben pasar desapercibidas. Entendemos que Rodríguez debe ser reprendida por sus acciones. Sí, lo que esperábamos era que el juez definitivamente tomara una decisión en contra de la moción que habían hecho los abogados de la defensa de Verdejo, porque básicamente ellos alegaban de que la hermana de la difunta víctima había sido de alguna u otra manera hablado de más o había violado la ley de mordaza que normalmente el tribunal impone en este tipo de casos, en el cual había estado hablando y había estado dando declaraciones acerca de lo que ella sabía del caso como tal, ¿no? Entonces, el juez dijo que indudablemente eso era una violación, por lo cual ella debería ser reprendida y la fiscalía o la policía debería tomar medidas en el asunto, pero que básicamente no era suficiente para eliminar el veredicto de Verdejo, en este caso, impuesto ya como tal lo que encontraron culpable del jurado directamente en este caso. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es de que la defensa de Verdejo decía de que no se habían probado los elementos de la manera como tal, como lo requiere la ley de procedimiento penal, ¿no? Decía que los elementos del crimen no habían sido establecidos. El juez dijo, no, están equivocados, sí fueron establecidos. Yo escuché las transcripciones, yo escuché las diferentes evidencias que había y demás. Además de eso, revisé todo lo que venía siendo los transcripts y todo lo que viene siendo el papeleo, las evidencias, las declaraciones, todo lo que venía siendo el récord como tal del caso, y dijo de que sí fueron probados los elementos por los dos crímenes, de que él fue encontrado culpable y por lo tanto entonces no se podía eliminar el veredicto. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también, que es muy importante, es que en este tipo de mociones el defendido o el demandado o el acusado es el que tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque ya se supone que tuvo un juicio, ya se supone que presentó las pruebas, ya se supone que tuvo una defensa, y en este momento todo se ve en la luz más favorable hacia la fiscalía, en la luz más favorable hacia el veredicto. Cualquier duda es definida razonablemente hacia el veredicto. Por lo tanto, él tenía las de perder en este tipo de mociones y bien sabemos que lo ha perdido. Una de las cosas importantes que decía la defensa es de que el coacusado, en este caso el cómplice, que se había declarado culpable, había dicho de que el abogado de él inicialmente le había dicho que mintiera y por eso era que el récord decía que él no había participado en el caso junto con Verdejo, en el asesinato de Kishla junto con Verdejo, pero básicamente después se retractó, se declaró culpable y dijo de que sí, de que Verdejo era el que lo había básicamente llevado a cometer esos delitos y que habían cometido los delitos juntos, ¿no? Entonces, la defensa de Verdejo decía, bueno, teníamos que tener una declaración del abogado, el abogado no apareció, primero se enfermó, después dijo que era el privilegio de abogado y acusado y que no iba a ir a declarar, al final nunca se presentó para declarar para ver cuáles fueron esas mentiras que le dijo que tenía que decir. Cuando tenemos todas estas cosas mancomunadas, la defensa decía
Tenemos el hecho de que la hermana de la víctima ha estado haciendo declaraciones, las cuales van en prejuicio de la sentencia, las cuales van en prejuicio de mi cliente, en el cual están encontrándolo culpable por declaraciones que ella hizo violando la ley de Mordaza, cuando tenemos que el coacusado no se presentó en la corte a corroborar todo lo que él había dicho, porque dijo de que le habían mentido, de que su abogado le había obligado a mentir o le había dicho que mintiera, y el abogado no se había presentado a decir cuáles fueron esas mentiras. Entonces, además también de ello, el hecho de que ellos alegaban de que los elementos de prueba de cada uno de los delitos no se habían probado, todo eso ellos decían de que daba para eliminar esa sentencia o esa declaración de culpable que encontró la corte en contra de su defendido. Pero como dijimos, lamentablemente, y lo habíamos dicho en otras oportunidades, Jenny, eso no es suficiente, eso no lo pueden utilizar para eliminar esa sentencia. Iba a ser muy difícil y ya el juez lo dijo. Todo esto lo estamos viendo en la luz más favorable de la sentencia, todo esto lo estamos viendo en la luz más favorable de la fiscalía, por lo tanto la sentencia se queda. Y por supuesto la fiscalía en este momento está pidiendo que él sea declarado en sentencia por el resto de su vida en la cárcel. Y bueno, pues les cuento que el Ministerio Público también solicitó al tribunal en un memorando de sentencia que Félix Verdejo sea condenado a pasar el resto de su vida en una prisión este viernes cuando se lleve a cabo la vista para la imposición del castigo en la Sala 3 del Tribunal Federal de Atorrey. En su memorando, la Fiscalía Federal escribió, cito, "El encarcelamiento de por vida es un mandato por el Estatuto de los Cargos, pero también es una sentencia apropiada bajo la sección 3553, al tomar en consideración la naturaleza atroz y falta de sentido de los crímenes, la premeditación, el nivel de crueldad que Verdejo demostró y falta de remordimiento o de aceptación de responsabilidad por sus actos. Una sentencia de vida en cárcel es necesaria para reflejar la seriedad de la ofensa". Como ya saben, Verdejo fue instruido de 4 cargos criminales, pero tras un proceso judicial que duró 25 días, el exboxeador fue hallado culpable de 2 de esos cargos, culpable de secuestro que resultó en la muerte de una persona y del asesinato de un bebé por nacer. El jurado no estuvo de acuerdo con que también cometió robo de auto a mano armada o carjacking que resultó en muerte y que utilizó un arma de fuego en la comisión de un delito violento, por lo que en esos 2 cargos el veredicto fue inconcluso. Verdejo, según la fiscalía, tenía intenciones de encontrarse con Keishla el 29 de abril de 2021 en horas de la mañana y sus planes era asesinarla, lo cual logró tras darle un puñetazo en la cara, inyectarle una mezcla de peligrosas drogas, amarrarla y tirarla al agua antes de él mismo tirarse para ahorcarla y ahogarla. Todo esto lo hizo, según el fiscal, para mantener su relación con su expareja, Elismarie Santiago Sierra, y continuar su carrera como boxeador y figura pública. La fiscalía, asegura el fiscal federal Jonathan Gafford, comprobó que Verdejo cometió el secuestro a cabalidad. Verdejo se expone a una condena de cadena perpetua, aunque la defensa planea apelar el veredicto. Este caso, como ya ustedes saben, lo hemos seguido desde el principio, por lo que acá en Eni Con Más estaré pendiente de todo lo que suceda para traerles toda la información y mantenerlos al tanto de todo lo que acontece. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y algo súper importante, como siempre se lo digo, suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en otra edición de Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.